Ya, ok. So, déjame buscarte. Rodrigo, siempre queda al final, a ver, vamos a buscarlo. Rodrigo Allende. Ya, y tú me vas a mandar una grabación, ¿no es cierto? Sí, La de ayer. creo que se está cargando. Sí, sí, Que tuve un problema en la mañana, que es la noche, porque se cortó la luz y el PC sí. murió de una. No, no hay problema, si no tiene apuro. Mientras, la idea es que esa clase de ayer debería estar ahí porque cuando estén preparando la prueba recuperativa o el examen, les va a servir esa clase, ¿ya? A los que necesiten, pues, ya, obviamente. Mira, con respecto a tu prueba, parece que tú eres el que tuvo problemas con la prueba porque pesaba demasiado, ¿correcto? Sí, Entonces, de mira, hecho recibí un correo en la mañana. yes, está bien, calma, calma. No es necesario que, o sea, tú sabes que puedes enviarla, no importa lo que pese, a través del Google Drive, ¿ya? Y eso se demora un montón en subir. Entonces, la próxima vez que tengas este problema, no me mandéis un solo archivo de 11 páginas que pese 50 megas, porque no va a subir al Gmail. Entonces, pártelo en dos, porque pese cada uno menos de 25. Llegan a mi correo por Gmail y yo aquí, no es mucha la pega, pues. Los dos PDFs de menos de 25 después los fundo y fabrico la prueba completa tuya aquí en mi computador. Así no tenéis para qué subirlo al Google Drive y esperar una hora que suba, ¿ya? Ok, so, Ya, continuemos. gracias, profe. Yeah, continuamos. Entonces, ahora ya estamos grabando, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar con números complejos. Tenemos que hablar del teorema de Moab, de los números complejos, etcétera. Entonces no tenemos mucho tiempo porque nos quedan pocas clases, nos queda esta semana, ¿ya? Y después, la próxima semana vamos a seguir hablando de esto y de polinomios, y después viene la clase del 3 y 4 de julio, donde ahí vamos a hablar de circunferencias y elipses, y después viene la clase del 10 y el 11 de agosto, perdón, 3 y 4 de agosto, 10 y 11 de agosto, vienen las dos últimas clases, el 10 y 11 de agosto son las dos últimas clases donde espero pasar elipses e hipérbolas. Y después de eso ya es la semana de la prueba. 17 y 18 de agosto, recuerden que la prueba es el día 19, miércoles. Y esa semana es la última semana de clase, entonces no nos quedan muchas clases, por eso es que estamos un poco acelerados, ¿ya? Entonces, la idea es que, como les digo, yo voy a pasar prácticamente como el 90% del programa del curso. ¿Ya? Eso es lo que espero. Aquí voy a cortar un poco de tiempo, ¿ya? Entonces, porque de acuerdo al programa, a propósito del programa que yo subí del curso, que es el archivo PDF, no, un archivo doc.word, un archivo Word del programa, tiene la unidad 3 que dice números complejos y después dice la unidad 5 que dice funciones circulares. Entonces, yo ese programa ya lo alteré hace varios años, pero que el programa alterado está en mi computador de mi oficina, no acá. Entonces, la secretaria me mandó este que es antiguo. Entonces, lo que hay que hacer es la unidad 3, que es números complejos, y la unidad 5 la fundo con la unidad 3, porque la unidad 5 de funciones circulares hay que hablar de seno, coseno, tangente, y lo vamos a hacer todo junto ahora. Y después viene la unidad 4, se llama la unidad 5, que es de polinomio, y la unidad 6, elipse, hipérbola, lo que hablé hace un rato, ¿ya? Entonces vamos a tratar de fundir la unidad 3 y 5 en una sola. Entonces lo que hay que hacer aquí, tengo el número complejo expresado de la forma A, B, ¿ya? En la forma cartesiana, y hay otra manera de ubicar a un número complejo en el plano. Esta no es la única manera. La otra manera es decir a qué distancia se encuentra del origen el número, es decir, darse el módulo y qué ángulo hace con el eje X. Porque esa también es una manera de ubicar un punto en el plano. Yo puedo decirte, bueno, con la distancia no me basta, porque por ejemplo, este punto está a una distancia dada, pero este otro también está a la misma distancia. Entonces con la distancia no basta. Pero si tengo la distancia y el ángulo, entonces ya no hay ambigüedad. Hay un único número complejo que hace un cierto ángulo con el eje positivo y tiene una cierta distancia. Claro que estas medidas, estas se llaman las coordenadas polares, ¿ya? Coordenadas. ¿Por qué? Porque uno, imaginariamente lo que hace este plano infinito, uno imaginariamente lo dobla existe una manera matemática de justificar esto. Este plano infinito uno lo dobla y transforma en una esfera infinita, y este se transforma en el polo sur de este globo, que es equivalente a este plano una vez que uno lo deforma. Entonces este es como el polo sur, el origen, ¿ya? Por eso es que se llama la forma polar, es una de las razones. Entonces las coordenadas polares de el número
el complejo Z son el módulo y este ángulo, que se llama el argumento de Z. El problema es que este ángulo no es único. Este ángulo no es único. O sea, claro, con yo dar estos datos, con dar la distancia del número complejo al origen y dar el ángulo, estoy listo. Pero lo que pasa es que este ángulo, yo podría hacer esto. ¿Ya? O sea, puedo, en vez de tener una, por ejemplo, si este fuera 45, yo puedo modificarlo y sumarle 360 y nuevamente voy a llegar al mismo punto. Entonces el ángulo, este ángulo θ, si quiero dejarlo sin ambigüedad, puedo exigir que esté entre 0 y el 2π. 2π es 360 grados, o corresponde, no es igual, pero corresponde. ¿Ya? Corresponde con 360 grados, que es la vuelta completa del círculo. ¿Ya? Entonces, una vez que yo fijo el argumento, el ángulo, entre 0 y 2π, entonces ya ahí no hay ambigüedad. Pero hay que tener en cuenta que este ángulo yo puedo dar tantas vueltas como quiera, ¿ya? Y voy a obtener el mismo número complejo. ¿Okay? Entonces ahora, bueno, la pregunta es, entonces, ¿cómo yo escribo el número complejo que es A más BI? ¿Cómo lo escribo en términos de estos datos? El módulo, que usualmente uno le llama R, ¿ya? Por radio, ¿ya? R por radio, porque esto está sobre un círculo de radio módulo de Z. ¿Ya? Entonces, estas son las coordenadas polares. El R, que es la distancia del punto al origen, y también el ángulo. Ok, entonces, ¿cómo lo expreso esto en términos de alguna función de R y θ? ¿Cuál será la función de R y θ que me sirve para expresar el número complejo? Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito de esto. Yo creo que tienen que haberlo visto ustedes en algún momento. ¿Ah? Si yo tengo un punto aquí, ya, que tiene coordenadas A, B, y quiero expresar el mismo punto, pero usando el ángulo y esta distancia, este radio R, que es como la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces lo que uno hace, existen funciones que ustedes deben conocerlas porque las tienen que haber visto en cálculo 1. Yo recuerdo que la última vez que enseñé cálculo 1 tenía que ver la definición de estas funciones, el seno y el coseno. Entonces, estamos en el primer cuadrante ya, pero este argumento se aplica en cualquier cuadrante. Entonces aquí tengo, esto es la altura, esta es la coordenada Y, así que es la altura B, y este es el lado A. ¿Okay? Y el seno de θ se define, es por definición. Estos dos puntos significan decreto, definición. La definición es la siguiente: el seno de θ va a ser el lado opuesto dividido por el lado adyacente del ángulo. B partido por... wait a minute, hay un problema aquí. Error. Entonces... ¿Era por la hipotenusa? No, yes. Hay un error ahí. Entonces, es B partido por R, la hipotenusa. ¿Ya? Y el coseno de θ es A partido por R. De manera que se da las siguientes condiciones. R por el seno va a ser B. Así que este lado que está aquí es R veces el seno de θ. Y el lado A, que es el lado de aquí abajo, el cateto de abajo, es R por el coseno. Ahí están las definiciones del seno y el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Y hay otra función que es la que tenía en la mente cuando hice la definición. La tangente se define este lado sobre este lado, B sobre A. Y ahí están las definiciones de las funciones trigonométricas que vamos a necesitar en este curso. No vamos a necesitar mucho más complicado que eso por ahora, ¿ya? Pero ustedes en cálculo 1 seguramente van a graficar el seno, el coseno, la tangente y también la cotangente, ¿ya? Que es el recíproco de esta, ¿ya? Y la cosecante y la secante, ¿ya? Que tienen otras definiciones, ¿ya? Pero esas no las necesitamos en este curso, que yo recuerde, pero en cálculo 1 seguramente van a graficarlas todas. Tienen que graficarlas, ¿ya? La función seno es periódica, tiene un gráfico sinusoidal, por eso se llama sinusoidal, porque viene la palabra seno, así, ¿ya? Y la función coseno es algo similar, pero como te digo, eso es materia del profe Lavé, ¿ya? Entonces él va o debiera explayarse sobre esas funciones.
¿Yo por qué las necesito, estas funciones, seno y teta? Simplemente porque quiero hallar la expresión del número complejo A más BI en términos de R y teta. Entonces, ¿cuál va a ser? Entonces, aquí tengo A más BI o IB. Bueno, yo creo que es BI, ¿no? Como estaba siempre usando BI. Entonces, BI. Bueno, ¿cuánto vale el A? Ah, el A vale R por el coseno. Entonces, aquí tengo R por el coseno, más. ¿Y el B cuánto vale? Ah, R por el seno. R seno, teta por I. Usando estas fórmulas que están acá. 1 y 2. ¿No? Por las fórmulas 1 y 2. Bueno, entonces esto se escribe, como el R es un factor común, lo escribo así. R coseno de teta más I seno de teta, o seno de teta por I. Y esto se le da una notación, es para los flojos, como yo. ¿Ya? R por cis teta. Y esto cis teta significa coseno de teta más I seno de teta, una manera abreviada de escribirlo. ¿Ok? Entonces esa es la manera en que uno escribe un número complejo usando las coordenadas polares. Y el problema es, dado un número complejo, ¿cómo se halla en el R y el teta? Recuerden que el teta no es único, pero va a ser único si yo lo restringo, si lo escribo en ese intervalo. ¿Ya? Pues hagamos un ejemplo. Encuentre la forma trigonométrica. Esto se llama la forma trigonométrica. La forma trigonométrica de los siguientes números complejos. De 1, a ver, 1 más i. El 2. A ver, ¿cuál podría ser? 3 más 2i. Y el 3, 2 menos 5i. Ahí tengo 3 ejemplos. Así que ya las formas trigonométricas de cada uno de esos. Bien, entonces, cuando uno trabaja con las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, uno siempre tiene en la mente algunos valores específicos bien conocidos. Y los vamos a encontrar cuando desarrollemos este ejercicio. Por ejemplo, resolvamos en la parte 1, solución. Solución del ejemplo. 1. El 1 más i. ¿Cómo lo escribo yo en forma trigonométrica? Entonces aquí tengo que hallar cuál es la distancia a la cual este punto se encuentra en el origen y cuál es el ángulo. ¿Ya? Entonces, esto en este caso no es complicado. En este caso no es complicado porque el número 1 más i lo puedo ubicar acá, 1,1. Aquí está el 1 más i en el plano visto en R2. El 1 más i. Bueno, la gracia es que tiene esta distancia 1 en el eje X, distancia 1 en el eje Y, entonces, bueno, obviamente este punto está ubicado sobre la diagonal principal, Y igual a X. Por lo tanto, ¿cuál es el ángulo aquí? 45, ¿no? 45, claro, 45. Porque estamos justo en la diagonal principal, estos 45 grados. Usualmente uno usa grados por conveniencia, pero la manera en que hay que escribirlo esto es con radianes. Entonces sería pi, el pi es 90, corresponde a 90. Así que eso es, perdón, el pi corresponde a 180. Entonces, si yo quiero obtener 45, va a ser, pi medio va a ser 90, entonces va a ser pi cuartos. Entonces este es el ángulo en este caso, pi cuartos. Y la distancia, ¿cuál es la distancia desde origen a este punto? De aquí tengo el lado 1, y aquí el lado 1, entonces yo sé que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es r cuadrado. Ah, entonces el r, y de hecho siempre, en general, para cualquier número complejo, el r no es difícil de hallar, porque si este lado es a y este es b, uso el teorema de Pitágoras, yo sé que a cuadrado más b cuadrado es r cuadrado, así que esto va a ser siempre así. ¿Ya? Ahora, el problema del ángulo θ es que no siempre
es fácil hallarlo porque como tenemos ambigüedad, el teta puede ser pi cuarto o también puede ser 2pi más pi cuartos o menos 2pi más pi cuartos, puede ir en el sentido opuesto, etc. Entonces ahora el teta aquí no es una ciencia cierta como hallar no hay una fórmula muy simple para hallar el teta. Lo que sí yo sé es que si hago la tangente del ángulo, la tangente del ángulo va a ser el lado opuesto partido por el lado adyacente, entonces aquí va a ser b partido por a, en general. ¿Ya? Y en este caso va a ser, bueno, es 1 partido por 1, igual 1. Y entonces la tangente de teta es igual a 1. Ya sabemos cuánto vale el teta, ¿ya? Así que esto estoy haciendo, como dice usted, una pérdida de tiempo, pero no es una pérdida de tiempo, porque si yo hago la tangente, entonces si yo dibujo la función tangente, y ustedes la van a dibujar en cálculo 1, o deberían, entonces la tangente de 90 grados, yo sé que hay un problema en 90 grados, entonces aquí voy a poner pi medios, 90 grados, y por acá están menos pi medios, y aquí hay asíntotas verticales, porque la tangente de 90 grados no existe. ¿Por qué? Porque 90 grados entonces la pendiente es infinita, porque el ángulo sería 90 grados, no hay triángulo que dibujar, porque la pendiente es infinita. Entonces, y la tangente es b partido por a, así que es la pendiente de la recta. Cuando la recta es vertical, la tangente, o sea, cuando el ángulo es pi medios, 90 grados, entonces el ángulo 90 grados significa que la recta, el eje Y es la recta que corresponde y no hay un triángulo. Entonces, en ese caso, se dice que la tangente es infinita. Y entonces, claro, si uno dibuja, la función tangente va a ser algo así. La tangente de 0 es 0. Esta es una rama nomás. Entonces, estoy dibujando y igual tangente de x acá. Pero esta tangente es periódica por el hecho de que yo ya les dije que el teta lo puedo variar por 2pi. ¿Ya? O menos 2pi puedo ir en el sentido opuesto y obtener el mismo punto. Entonces las funciones seno y coseno son periódicas de periodo 2pi, se repiten cada 360 grados, por el hecho de que yo puedo dar una vuelta completa al círculo y no afectan nada. Entonces la función seno y coseno se repite cada 360 grados, por eso que el gráfico es así, se va repitiendo. ¿Ya? Y la función tangente también es periódica, también se repite, pero el periodo es menor, no es 2pi, es pi nomás. Entonces, en cualquier intervalo de largo pi, por ejemplo voy a tener una rama, y si consigo otro, o sea, si considero ahora otro intervalo, que también tenga largo pi para allá, bueno, aquí va a dar otra rama, y se va a repetir así, ¿no? Infinito. Entonces ustedes dicen, ¿y entonces cómo resuelvo el problema de hallar un ángulo que la tangente sea 1? Entonces lo que uno hace, toma la altura 1 acá, o por ejemplo, si la tangente θ fuera un medio, o un tercio, ¿ya? O 4 tercios, puede ser mayor que 1 la tangente, no hay problema. Entonces si yo, por ejemplo, en 1, quiero saber cuál es el ángulo que me da, no hay un único, por el problema que le digo yo, que uno puede dar tantas vueltas como loco al círculo, ¿ya? Sin cambiar nada. Entonces, claro, aquí... Entonces, no hay una única solución. Este ángulo que está acá, este es el pi cuarto, que yo consideré ahí. ¿Ya? Sabemos que la tangente pi cuarto es 1, así que el pi cuarto me da una solución, pero este también es solución. Y este ángulo que está aquí se obtiene, de pi cuarto sumando pi, porque el periodo es pi. Y también también me sirve. Entonces aquí tengo el teta 1, aquí tengo teta 2, tengo teta 3, hay una cantidad infinita de soluciones. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el teta que me sirve, profe? Bueno, en este caso, obvio que el que te sirve es pi cuarto, por el dibujo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si el punto no está en este cuadrante, está por aquí abajo? Entonces eso va a ocurrir en el ejemplo 3, ¿no es cierto? Entonces tú vas a tener que elegir, dependiendo de dónde esté ubicado el punto, de dónde está ubicado el número complejo, vaya a tener que elegir cuál es el ángulo que te sirve, o el teta 2, o el teta 1, o el teta 3, depende del cuadrante donde se encuentra. En este caso es papita, porque el cuadrante es el primero, por lo tanto este es el ángulo que me sirve. Y esto entonces se expresa así. R, en este caso, es la raíz de 2,
porque es 1 cuadrado más 1 cuadrado. Entonces aquí tengo raíz de 2, coseno y seno de pi cuartos. Y ahí tengo la solución de la parte 1. Ok. Entonces la parte 2 también es importante. Hagámoslo, a pesar de que también está en el primer cuadrante. Es el problema 2. El punto 3 más 2i, ¿dónde se encuentra? En el primer cuadrante. Que tiene ambas coordenadas positivas. Entonces, ¿dónde está acá? Tengo que decir, la parte A vale 1, 2, 3. Y la parte B vale 1, 2. Este es el 3 más 2i. Bueno, eso lo borro después, ¿ya? Entonces ahí tengo, nuevamente este punto está en el primer, este complejo está en el primer cuadrante, así que ahora necesito hallar este ángulo, ¿no? Entonces este ángulo, ¿qué gracia tiene este ángulo? Que la tangente de este ángulo, la tangente de este ángulo θ, va a ser este lado partido por este lado. 2/3. Y también sé que está entre 0 y pi medio, por el dibujo. Bueno, 0 no va a ser, pero le pongo ahí por mala costumbre, ¿no? Menor igual que, y tampoco va a ser pi medio, pero le pongo ahí. Esto indica primer cuadrante nomás. El ángulo, el θ está entre 0 y pi medio. Entonces, ¿cuál será? Ah, pero la tangente está 2/3. Entonces, 2/3, ¿dónde está 2/3? Lápiz rojo. Por acá está 2/3. ¿Ah? Entonces, aquí necesito hallar un ángulo cuya tangente sea 2/3. Bueno, aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Me refiero a los que están abajo, ¿no es cierto? Las proyecciones. Entonces, ¿cuál será el que me sirve? ¿θ3? ¿θ2? O este ya murió, ya este es un ejemplo antiguo. O el que está aquí, o esta proyección. ¿Cuál será? Ah, que tiene que ser este, digo yo, porque este es el que está entre 0 y pi medios. Este es el que está en el primer cuadrante. Entonces, este es el que me sirve, ¿ya? Entonces, este le vamos a llamar θ1. Para este ejemplo, este ya es historia, ¿ya? Este ya murió este ejemplo. Por eso lo voy a borrar. Ok. Entonces, bueno, aquí sea lo que sea, será θ1. Entonces, aquí, yo no sé cuánto vale porque con la calculadora uno puede ver cuánto es la tangente. O sea, si tú para la calculadora, ¿cómo calculas el θ? Hay una tecla en la calculadora que es 2, esta, tangente inverso. ¿Ya? Pero lo que pasa es que hay que tener cuidado con la calculadora porque si tú usas la tecla tangente inverso, la tangente inverso no te va a dar un solo valor, no te va a dar las posibilidades infinitas que hay, no te va a decir el θ1 o el θ2 o el θ3, te va a dar uno solo y probablemente la calculadora te da automáticamente, el que está en el primer cuadrante. Y esto podría ser una dificultad, un problema si el punto no está aquí, sino que está acá. Y el ángulo es el mismo, pero está en sentido negativo. Entonces la calculadora no te va a dar la respuesta. La calculadora te va a dar el ángulo, no el que está aquí abajo, te va a dar el que está ahí arriba. Entonces hay que tener cuidado con usar la tecla de la calculadora. Esto se debe al hecho de que la tangente no es una función inyectiva, porque hay muchos valores que dan el mismo, muchos ángulos que dan el mismo valor. Entonces no hay una imagen inversa unívocamente determinada, porque hay un montón de puntos que van a parar, de hecho, infinito, porque este gráfico se extiende al infinito, entonces hay una cantidad infinita de puntos, de ángulos que van a tener el mismo valor, la tangente va a ser la misma. Entonces tú dices, ¿cuál es el ángulo que me da este valor, este 2/3? Bueno, puede ser ese, θ1, puede ser θ2, θ3, hay una cantidad infinita, entonces la calculadora no te va a dar todas las cantidades, todos los ángulos posibles, te va a dar uno solo. Probablemente que está en el primer cuadrante. Ya. En este caso no es problema, porque el punto está en el primer cuadrante. Así que la calculadora te va a dar esto. Si tú pones la calculadora en en grados, te va a decir cuántos grados esto. Probablemente esto va a ser, como este es más grande que este, va a ser algo así como 30 y tantos grados. No sé cuánto será, ¿ya? Si alguien voluntario ahí calcula esto, si tiene una calculadora científica usted ahí en la casa, póngale tangente inverso de 2/3 y ponga la calculadora en grados para saber cuánto me da esto. 33,69, profesor. Muchas gracias, la estuve achuntando, ¿viste? Tengo buen ojo. Sí, muy cerca. Más o menos, 34 grados dije yo, ¿ya? Así que algo así salió.
Pero como digo, hay que tener cuidado cuando uno usa la calculadora, porque hay profesores malvados. Yo no soy uno de ellos, ¿ya? Pero hay profesores malvados que les piden a ustedes calcular la forma trigonométrica y no te ponen el punto en el primer cuadrante, te lo ponen acá y con la misma abertura. O sea, esta abertura te la ponen para acá abajo. Entonces ustedes decían la calculadora a 33, pero este no es 33 grados, pues ese es 33 grados, 33,69. Este que está aquí es, ¿cuánto? Es 300, es este ángulo, 360, pero no alcanzamos. Ese ángulo que está ahí, este otro, este es θ1, este es θ2. El θ2 va a ser 360 menos 33,69 grados, ¿ya? Así que va a ser aproximadamente 330 y no sé cuánto. 320 y tanto, ¿ya? 324, no, 327, 328, algo así. 327 grados, más o menos. En este 50. caso se podría obtener el ángulo del θ1 y restarle los 360 grados para obtener ese ángulo, ¿no? El θ2, sí, pero lo que pasa es que esto me lo tenéis que dar de 0 a, si yo te lo pido que encuentre un ángulo que esté en el θ2, si yo te pido que el θ2 me lo des entre 0 y 360, no me podéis decir que el ángulo θ2 es menos 33,69. Tienes que escribirlo así, pues. Sí, claro, decía el 360 restarle ese 33,69. Claro, claro, porque el 360 es todo, el 360 es toda la vuelta. Y como no quiero hacer toda la vuelta, sino llegar hasta acá nomás, entonces al 360 le tengo que restar este. Por eso es lo que hice acá, pues 360 menos 33, 327. Entonces, este ángulo θ2 no es el que, o sea, este ángulo es el 327. El que va de aquí para allá, ese es el 327 grados, porque va a ser 360 menos esta abertura que es idéntica a esa, ¿verdad? Así que quizás estoy escribiendo mal. Entonces el θ2 es este ángulo, el que va de aquí hasta acá. Y esto que está aquí debería ser llamado menos θ1, el negativo de θ1. Pero la idea que lo que quería decir es que esta abertura es lo mismo que esta abertura. Ok, entonces, y la distancia. La distancia ya la sé, pues el R es siempre la raíz cuadrada de 3 cuadrados más 2 cuadrados, A cuadrado más B cuadrado. Coseno y seno de θ. 33,69 grados. ¿Ya? Y este número, bueno, no sé, pues, ahí lo calculan ustedes. Pero el que me interesa a mí es hacer esto. Ese que está ahí. Y en el libro seguro que hay más ejemplos. ¿Ya? Ok, hagamos el 3. Z igual 2 menos 5i. 2 menos 5i. Y ese necesito encontrar la forma trigonométrica. El R es papita, el R nunca es problema. La distancia es A cuadrado más B cuadrado, así que eso no es problema. Es raíz de 29. ¿Okay? Es 4 más 25. Raíz de 29. Ese es raíz de 29. Coseno y seno de θ. Y el ángulo θ es el que tengo que hallar. Entonces el θ, ¿cuánto vale el θ? Ese es el problema. Bueno, tengo que ubicar dónde está el punto. El complejo. Está en el 2. Dice 1, 2. Pero en el componente, en la Y es menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Así que el bellaco está por acá. Este es el Z. Está ubicado en el cuarto cuadrante. Entonces lo que tengo que hacer yo es calcular el ángulo que este complejo hace con el eje X positivo, porque esa es la definición del θ. Entonces tengo que calcular este. Este es el ángulo que necesito. Este es el θ. El ángulo que este rayo hace con el eje X positivo, así que tengo que partir de acá. Entonces ahora, bueno, ¿cuánto es de acuerdo a la fórmula que yo dije? La tangente, la tangente de θ es el B partido por A. El B es menos 5 y el A es 2. Así que menos 5 medios.
La tangente de teta es menos 5 medios. Entonces, bueno, lamentablemente borré el gráfico pero lo puedo volver a graficar, no hace daño. Entonces, aquí tengo el gráfico de la pi medios, menos pi medios, ¿ya? Aquí están las asíntotas verticales, aquí tengo, a ver, pi medio, aquí está el pi, aquí está 3 pi medio, aquí está la otra asíntota vertical, ¿ya? Entonces tengo esto, ¿ya? Y es el gráfico de la tangente, y ahora dice tangente del teta es menos 5 medios, menos 2,5. Ah, entonces está acá 1, 2, por acá. Necesito hallar, ya sé que hay un montón de soluciones, pues están todas estas, porque aquí tengo menos 5 medios, lanzo esta recta punteada, ¿ya? Esta línea punteada, y aquí tengo una solución. Hay un teta 1. Aquí hay otra, teta 2. Pues cuando llegue por acá, va a haber otra. Teta 1, 2, 3, ya. Y más acá hay otro, teta 4, por aquí está. Entonces, ¿cuál de todos me sirve? Complicado, ¿no es cierto? Ya, pero yo sé que, por pura inspección, yo sé que el ángulo teta es por lo menos 90, 180, 12, está entre 270 y 360. Es decir, el ángulo teta, obviamente que el ángulo teta está aquí entre 3 pi medios y 2 pi. ¿Ven? Porque estos pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, que es 2 pi. Entonces está entre esos dos valores. Entonces está entre 3 pi medios y 2. Entonces debe ser este, por el que me sirve. Ese es el que me sirve. ¿Ok? Entonces, ahora, el teta 3, ¿cómo lo calculo con la calculadora? Porque la calculadora, si tú le metí los dedos a la calculadora y calculas la tangente a la menos 1 de este número, menos 5 medios, te va a dar un número negativo probablemente. ¿Okay? Si algún voluntario, entonces, ¿qué me va a dar aquí? La tangente inversa de menos 5 medios me va a dar un ángulo negativo, menos alfa. Y ese ángulo es este, menos alfa, probablemente. ¿Ya? Entonces, si la calculadora te da aquí menos 25 grados, no sé cuánto, entonces, ¿cuál es el teta que tú necesitas? El teta que yo necesito es, como lo hicimos antes, pues 360, 160 grados, que es la vuelta completa, pero menos esto, menos este ángulo. Entonces aquí pongámosle la abertura nomás, no sé cuánto va a ser eso, menos, escribamos pongámoslo ahí alfa. Ese ángulo alfa, si yo lo miro de aquí para allá, va a ser negativo, ¿ya? Pero si lo miro ignorando esa dirección, ¿ya? Voy a considerarlo como positivo, ¿no? Entonces aquí esto va a dar, pongámoslo aquí, menos valor absoluto, y entonces queda en menos valor absoluto, algo así. ¿Alguien calculó esto? Tangente inverso menos 5 medios, ¿tienen calculadora? El ángulo me dio menos 68 grados, coma 19. Y calma, tú en la calculadora apretaste la tecla tangente a la menos 1 de menos 2,5, ¿correcto? Sí. Y te dio, dijiste menos 68 grados, menos sí. 68 punto algo. ¿Ah? Ya, entonces aquí te va a dar 360 menos 68, va a ser algo así como 292 grados. Hasta aquí es 270, así que aquí hay 12 grados más nomás. Wait a minute, 22 grados, porque 270 más 22 igual 292. Entonces ahí te va a dar el ángulo. Entonces lo que tú necesitas aquí es raíz de 29 coseno y seno de 292 grados. Visto, por supuesto que lo que deberías hacer es expresarlo en radianes. Eso existe una manera de transformarlo. Si puedes poner, bueno, no creo que te convenga ponerla, a menos que tenga una calculadora científica que te exprese los radianes como fracciones de pi. Va a ser complicado escribirlo en radianes, pero debería ser así. Coseno y seno de algún múltiplo
lambda por pi. Probablemente te va a ser, no sé cuánto, va a ser algo mayor que 3 pi medio, a lo mejor, qué sé yo, es, no sé, 5 pi cuartos o algo así. ¿Ya? Eso lo podemos ver después. ¿Ya? Bueno, pero esto es lo que estoy tratando de explicar es que cuando uno encuentra la forma trigonométrica de un número complejo, no es llegar y usar la calculadora nomás. ¿Ya? No hay que hacerlo con fuerza bruta. Hay que dibujar dónde está el punto. Saber qué ángulo esperar. Que darte cuenta que tú necesitas un ángulo que sea mayor que 270. La calculadora te va a dar un menos 68 que te va a dejar colgado. ¿Y el menos 68 dónde está, profe? Entonces, menos 68 esto, menos 68. Lo que aquí no te sirve el menos 68. Te necesitas este, el 292. ¿Ya? Entonces, esa es la sutileza. Bueno, es parte de la dificultad de este tema. Muy bien, y ahí más o menos hemos hablado algo sobre, bueno, ya vimos lo principal de la forma trigonométrica de un número complejo. ¿Ya? Y aquí hay otro ejemplo en el libro que me interesa mucho hacer. Este que está aquí es fundamental. Este ejemplo que voy a hacer ahora es fundamental para lo que viene a continuación. ¿Ya? Si uno no cacha cómo se hace este ejemplo, lo que viene después va a ser complicado. Entonces, vamos al grano, como dijo el dermatólogo, y hagamos este ejemplo. Es el 3, 4, uno de llaves, 4. So, este. ¿Ok? Entonces, tengo que expresar este número complejo, tengo que expresarlo en forma trigonométrica. Entonces, bueno, tengo que expresarlo así, R coseno de teta más I seno de teta. Eso es lo que estoy buscando, es lo que me estás preguntando cuánto vale el R, que siempre es fácil de hallar, y el teta, que es más complicado. ¿Cuánto vale el R y cuánto vale el teta? Entonces aquí, ojo, observación. El coseno de teta, entonces, hagamos el gráfico de la función seno. Voy a hacer el gráfico de la función y igual seno de x, que esto es materia de cálculo 1. El seno de 0 vale 0. El seno de pi medios vale 1. ¿Ya? Pi medios 1 está más o menos mal el dibujo ya. Por las escalas, pongamos las escalas correctas. Ahí tengo, yo quiero que esa sea mi altura 1. Ahí tengo mi altura 1. Y entonces 1 y el pi medio es 1,57. Así que aquí tengo el 1, 1,57 está por acá. Entonces digamos que por aquí está el pi medios. Y el pi es 1, 2, 3,14. Por ahí está el pi. Y por supuesto que después viene 3 pi medios y por aquí está el 2 pi. Estos 2 pi es 6, algo, 6,28. Así que aquí, si este es 1, esta tiene cara de ser 6, algo. Está bien la escala. Entonces el dibujo del seno es así. El seno de 0 es 0. El seno de pi medio es 1. Entonces va a llegar a la altura 1 por ahí. El seno de pi es 0. Y después, cuando llegue a 3 pi medios, voy a llegar al menos 1. Menos 1. Salud, menos 1. Y aquí, 0. ¿Ya? Y por supuesto que este ciclo se repite. Este es el gráfico del seno de x. Y después esto sigue para atrás, y esto sigue para adelante, hasta el infinito. Esta es la onda del seno. Ya, podría poner wait a minute. Vamos a ponerle silencio, ¿ya? Porque si no, nos vamos a resfriar. Ok, silenciar a todos, ya. Ok, so. Alright, so, entonces aquí tengo el gráfico del seno. Entonces lo importante, una de las cosas importantes es que el seno siempre se encuentra entre menos 1 y 1. ¿Ya? Nunca va a subir más arriba del 1, nunca va a bajar más abajo del menos 1. Así que el seno de x está en esa banda, entre menos 1 y 1. Y el gráfico del coseno es similar, pero está desplazado. Entonces el coseno de 0 vale 1, el coseno pi medio vale 0. Así que el gráfico del coseno es algo así. Y en pi, el coseno vale menos 1,
y en 3π vale 0 y en 2π vuelve a valer 1. Entonces esto es el gráfico del coseno de x. Pero el coseno de x también satisface tiene la misma propiedad. Se encuentra entre el menos 1 y el 1. Estos son los gráficos, ¿ya? Entonces lo que hay que observar, entonces este número que está aquí siempre va a estar sandwicheado, va a estar incluido entre estos dos valores. Este que está aquí está entre menos 1 y 1. Y este también está entre menos 1 y 1. Por esto que acabo de decir. Este que está aquí se encuentra entre esos dos valores. Por lo tanto, raíz de 3, que es 1,73, algo, no puede ser el seno ni el coseno de nada. Porque si el seno de algo, no va a haber ningún, pero yo quiero que sea seno de algún teta, y el seno, no existe ningún ángulo teta cuyo seno sea la raíz de 3, porque la raíz de 3 es 1,7320, es más grande que 1, así que no existe. Entonces, un truco para hallar el teta sin necesidad de hacer el dibujo del círculo y sin necesidad de calcular el tangente inverso con la calculadora y buscar un truco típico es escribir esto de una manera astuta, de manera que los números que aparezcan acompañando aquí tengan por lo menos, estén en la franja correcta, entre menos 1 y 1. Entonces, bueno, el raíz de 3 es demasiado grande, pero lo puedo escribir así. Eso está bien. Lo único que hice fue dividir por 2 ambos y multiplicar por 2 afuera. Eso es verdadero. Claro, pero lo que pasa es que eso es astuto porque esto me mejora mis opciones de identificar el ángulo. Necesito hallar un ángulo teta cuyo seno sea un medio y cuyo coseno sea menos raíz de 3 medios. Y lo que pasa es que como yo ya he calculado ángulos con la calculadora desde la época del liceo, he calculado el seno y el coseno, a veces es muy común que cuando uno calcula el seno de algo, le aparezcan valores conocidos como un medio. No sé si lo han visto ustedes, pero cuando uno calcula el seno y el coseno de, cuando calcula el seno de el seno de 45. ¿Cuánto es el seno 45? Eso debería ser está un poco pegajosa. Veamos algunos valores específicos. Valores conocidos, familiares. Pongámosle familiares, ¿ya? Valores familiares de seno y coseno. Familiares en el sentido que aparecen varias veces. Entonces, veamos los ángulos conocidos. A ver, aquí tengo el pi cuartos. Por acá voy a tener el 45. Por aquí voy a poner el 30 grados. Pi sextos. Este es 30 grados. Este que está aquí 45. Otro ángulo conocido, el que viene por acá, que este es 60. 60 grados. Entonces, hay algunos ángulos conocidos. El seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Súper conocido de esos valores. El ángulo 0. El seno de 0, como el ángulo 0, el seno es todo, 1. Cuando el ángulo 0, el seno es 0. Y cuando el coseno, recuerden que el coseno de 0 es esta proyección. Entonces, cuando el ángulo 0, el coseno tiene proyección máxima aquí, 1. Por eso que el coseno de 0 es 1. Y el seno de 0 es 0, porque el ángulo 0 no hay altura. ¿Ya? Porque recuerden que el seno es el opuesto partido por la hipotenusa. Si el ángulo 0 no hay ninguna y, no hay altura. Entonces, por eso queda el seno de 0 es 0. Recuerden que este era B partido por la hipotenusa. B partido por R, y aquí el B es 0. Ok, ese fue papita. ¿Y qué pasa con el seno de 30 grados?
el coseno de 30 grados, el ángulo es bastante bajito, 30 grados, entonces significa que el coseno es la proyección sobre el eje X, entonces si el ángulo es bajo, la proyección va a ser grande, y esta proyección es, si uno lo calcula, da eso. Y uno la calcula en la calculadora, da 0,86, 0,8666. Y estos valores del seno y el coseno no se marcan solos, ya son parte de una familia de funciones trigonométricas. Entonces hay una fórmula, identidad trigonométrica fundamental, identidad básica. La identidad básica. ¿Cuál es la identidad básica? Bueno, si uno dibuja un círculo de radio 1, entonces, si el radio es 1, la hipotenusa es 1, entonces el coseno, digamos, recuerden que, aquí tengo el punto X, Y. Entonces recuerden que el seno del ángulo, θ, va a ser el lado opuesto partido por la hipotenusa, pero la hipotenusa es 1. Entonces, el lado opuesto es exactamente el B, pero es que el lado opuesto es Y. Entonces, el seno es Y y el coseno de θ es X. Y esta fórmula, como están en el círculo de unidad, significa que seno cuadrado más coseno cuadrado siempre va a dar 1. Esa es la identidad trigonométrica fundamental. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. ¿Por qué? Por ese argumento que se encuentra en el círculo unitario. ¿Ya? Entonces, si este valor del coseno de θ es raíz de 3 medios, si yo lo elevo al cuadrado me da 3 cuartos. Y necesito que el cuadrado de este, cuando le sume 3 cuartos me dé 1. Así que el cuadrado de este es un cuarto. Así que este es un medio, la raíz. Así que el seno de 30 es un medio. El seno de 45 grados, en ese caso, como estamos en la diagonal principal, son iguales. Vale lo mismo. Pero la suma de los cuadrados es 1. Por lo tanto, este es un medio más un medio. Así que este 1 partido por raíz de 2. Y el coseno de 45 también vale 1 partido por raíz de 2. Y cuando tú lo calculas en la calculadora, este sale 0.707. Y por último, seno de 60, el ángulo de 60 es bastante abierto, entonces significa que la proyección, el eje Y es bastante largo y la proyección sobre el X es bastante corto. Entonces en este caso se revierten los roles. Este que está aquí está relacionado con este, pero se revierten los roles. Entonces ahora el seno de 60 ya no es un medio, es el otro, es raíz de 3 medios. Y el coseno de 60 es este, un medio. Estos son los valores conocidos, familiares, de seno y coseno, de los ángulos fundamentales, 30, 45, 60 y 90 también es papita, no lo incluyo que el de 90, pero el de 90 debería incluirlo. El seno de 90 es abertura máxima, 1. Coseno de 90, coseno pi medio es 0. Recuerden que la suma de los cuadrados tiene que ser 1, así que 1 cuadrado más 0 cuadrado, perfecto. Ahí tengo los valores conocidos. Bueno, volvamos a mi problema. Tengo 1 menos raíz de 3 y 2, un medio menos raíz de 3 medios y. Ese era el truco. Bueno, pero igual estoy frito. Tengo que graficar dónde está ubicado este número complejo. Está en el cuadrante 4. Porque la X es 1 y el Y es menos raíz de 3. Así que esto es 1, tengo 1, 1,73 por acá. Menos 1, este es menos raíz de 3, digamos. Bueno, entonces aquí está ubicado el número complejo y lo que yo necesito es saber cuánto vale este ángulo. Porque entonces, voy a llamarle alfa, porque entonces el ángulo θ que yo necesito va a ser todo menos este alfa. ¿Okay? Y entonces, la pregunta es ¿cuánto vale este alfa? Lo que yo sé es que este lado vale 1 y este lado vale raíz de 3.
en longitud, porque estamos en menos en el lado negativo, pero estoy hablando de aquí del largo. Entonces ustedes ven ¿cómo identifico el ángulo alfa? Ah, pero es que el ángulo alfa es el seno de alfa, ¿ya? Ignorando el hecho que está en el lado negativo. El seno es, quizás me conviene hallar a ver, ¿cuál es lo que me conviene hallar? Y en todos casos estoy frito porque necesito hallar la hipotenusa. Porque si calculo el seno o el coseno, igual para ambos necesito la hipotenusa. Recuerden que este es B partido por R, y R es el largo. Y si quiero calcular el coseno de alfa, va a ser A partido por R. El A ya lo conozco, el A es 1. Y el B ya lo conozco, el B vale raíz de 3. ¿Ya? Así que lo que necesito calcular es el R. Pero es que el R nunca es problema. De hecho, aquí el R está. Ustedes lo pueden ver, porque el R va a ser la raíz de 1, raíz de 3 al cuadrado. Es realmente menos raíz de 3, pero como estoy dando al cuadrado, da lo mismo. O sea que va a ser la raíz de 1 más 3, la raíz de 4, 2. Entonces, cuando tú haces este truco, aquí te da automáticamente el R. Así que el R vale 2. Por lo tanto, el seno de alfa es raíz de 3 medios. Y el coseno de alfa es 1 medio. Pero alfa no es el ángulo que yo necesito. Necesito el 2pi menos alfa. Pero es que estos valores me dan una oportunidad de identificar el alfa sin usar la calculadora, sino usando estos valores familiares, conocidos. Entonces, ¿cuál sería el alfa entonces? Si el seno de alfa vale raíz de 3 medios y el coseno vale 1 medio. Coseno vale 1 medio, coseno vale 1 medio, coseno vale 1 medio. Acá. A ver. Me están acabando los colores. Entonces, estamos aquí. El coseno vale 1 medio y el seno vale raíz del medio. Ah, entonces el alfa, este alfa es 60 grados. 2pi menos, pero 60 grados era pi tercios. 6 por 3, 18. Ya, el pi es 180, así que estamos bien. Entonces tengo, ¿cuántos tercios hay acá? 6 menos 1. Ahí tengo la solución. 6 menos 1 tercio, 5 pi tercio. Así que llegó Gonzalo un poco atrasado para decir chao, Oli, chao. Ya, ahí está. Entonces ahí tengo este número complejo. Logré expresarlo en la forma trigonométrica, R, coseno y seno teta. Y reconocí el teta haciendo todo este argumento sin necesidad de usar la tangente inverso en la calculadora y después ver cuál es el ángulo que me sirve, en qué cuadrante estoy, etc. En el fondo son equivalentes, pero esto es mucho más rápido, porque te permite, y este truco te permite usar esta tabla, que yo espero que se memoricen, porque, no sé, yo prefiero recordar esta tabla, porque estos números, estos ángulos son súper conocidos, súper familiares, aparecen a cada rato. ¿Ah? Pues ahí hay un ejemplo fundamental. ¿Por qué es fundamental este ejemplo? Bueno, porque para poder aplicar las fórmulas que vienen a continuación, ¿ya? Para poder aplicar la fórmula que viene a continuación, las fórmulas de De Moivre, es fundamental poder hallar la forma trigonométrica, porque las fórmulas que vamos a ver enseguida, la fórmula de Moivre, que yo les mencioné recién, la fórmula de Moivre que vamos a ver enseguida resuelve el siguiente tipo de problemas. Y este ya lo hemos encontrado, este tipo de problemas. Ayer mismo nomás me preguntaron, pues junto hasta la prueba, me dijeron, profe, calcule la suma. Entonces, ayer vimos lo siguiente, calcule la suma de, ¿cuál era la suma esta? Era 1 partido por 1 más i a la k, de k igual 0 hasta 28 creo que era. Había que calcular esa suma trigonométrica. Y yo ayer les dije, sí, pues esto se hace con la... Había que ser 1 menos el r, que es la razón, a la n,
partido por 1 menos 1 partido por 1 más I, ¿ya? Y les dije, bueno, en algún momento no resolví el problema, porque dije, no, porque tienen que calcular la potencia 28ª de 1 más I, entonces no tenemos la materia necesaria para hacer eso todavía. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a encontrar una manera de, entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo calculo yo eso? 1 más I a la 28. Claro, yo tengo una opción, una posibilidad cierta, que usar el teorema binomio, pero es que el teorema binomio es doloroso, porque aquí va a salir 29 términos, entonces no es una manera eficiente de resolver este problema. Pero lo que nos dice el teorema de De Moivre, que vamos a ver pronto, que dice que si el teorema de De Moivre te va a dar una manera de calcular esto, siempre y cuando tú expreses primero el complejo en forma trigonométrica, porque la fórmula de De Moivre funciona para complejos expresados trigonométricamente. Y este ya lo hicimos. El 1 más I, ¿cuánto? Ese fue el primer ejemplo que hicimos. ¿Cuánto era 1 más I? Era, estaba en el primer cuadrante, el R era la raíz de 2 y el ángulo era pi cuartos. Entonces el teorema de De Moivre me dice, si tú expresas primero el complejo de esta manera, entonces yo te digo cuánto vale esto. ¿Ya? Hay una fórmula. Y eso es lo que vamos a ver a continuación una vez que yo haga un pequeño trámite y ya vuelvo, ¿ya? Ya, entonces, para poder aplicar para poder enunciar la fórmula de De Moivre, el cual me va a permitir resolver este ejercicio y por lo tanto necesitamos primero tener una cierta familiaridad o práctica usando estas expresiones trigonométricas. O sea, por ejemplo, ¿cómo se multiplican dos expresiones trigonométricas de este tipo? Porque en el fondo sería... yo sé perfectamente, por ejemplo, yo sé perfectamente cómo se multiplican dos números complejos. Nosotros ya sabemos cómo se hace esto, que es A por C más menos B por D, y la parte imaginaria va a ser A por D más BC. A ver, veamos si lo recuerdo bien. AC menos BD más I veces AD más BC. Así que eso lo sabemos muy bien. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo expreso primero en forma trigonométrica? Pongámosle R1, coseno y seno teta 1, y lo expreso similarmente. R2, coseno y... Entonces, ¿cuál va a ser la solución acá? Por supuesto que yo quiero que el producto aparezca de la misma manera. Bueno, las partes, los R's no es complicado, se multiplican los R. Pero ¿qué pasa cuál es el ángulo que necesito? Se suman los ángulos, ¿ya? Y esto es parte del teorema. Entonces, si Z1 vale R1 coseno y seno teta 1 y el Z2 vale R2 coseno y seno de teta 2, entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando yo... bueno, la suma... Bueno, la suma no la vamos a necesitar y no ilumina mucho, ¿ya? Ahí en el libro está la fórmula. La suma o la resta, bueno, es horrible, no es lo que... Coseno teta 1 más R2 más menos coseno teta 2 más I veces, etcétera, ¿ya? Eso aparece en el libro, pero esto no le vamos a encontrar mayor utilidad, porque la gracia de estas expresiones trigonométricas es que se comportan muy bien bajo el producto, no bajo la suma. Z1 por Z2 va a ser el producto de los R's
y la suma de los ángulos. Y aquí tengo el 3. Si yo quiero calcular el recíproco de uno de ellos, por ejemplo el Z2, es equivalente a hallar el recíproco del R y cambiarle el signo al ángulo. Así que es muy agradable. ¿Ya? Es muy simple, porque se traduce en operación simple, muy simple en el ángulo. Ustedes saben que hallar el recíproco de un número complejo expresado en forma cartesiana, así, era complicado porque había que multiplicar por el conjugado arriba y abajo, ¿no es cierto? Y hacer alguna manipulación. En cambio aquí es muy simple, hay que tomar el recíproco del R, que es un número real, y el ángulo se le cambia el signo simplemente. Así que es una maravilla. Por ejemplo, ¿y qué pasa si yo tomo el cociente de dos números complejos? Por ejemplo, A más BI partido por C más DI. Si yo quiero tomar el cociente de este partido por ese, tengo que racionalizar, multiplicar por el conjugado del denominador arriba y abajo, multiplicar en los numeradores, simplificar hasta encontrar la forma estándar, ¿no es cierto? La forma cartesiana del cociente. Pero si yo primero me tomo la molestia de hallar la forma trigonométrica de cada uno de ellos, entonces este cociente es mucho más papita, porque hay que tomar los cocientes de los R's y los ángulos se restan. ¡Ah, qué maravilla! Los ángulos se restan. Transforma cocientes en restas de los ángulos. Claro. ¿Y qué pasa si yo ahora elevo a una potencia? Por ejemplo, 1 más i a la 28, que es el problema que no pudimos hacer ayer. 1 más i a la 28. Ah, pero eso es una maravilla, porque lo que tienes que hacer tú es elevar el r a la n, y eso ya lo sé hacer porque este es un real, y el ángulo se multiplica por n. Ah, qué maravilla. Entonces, en particular, ahora por fin puedo calcular la 28ª potencia de 1 más i. A ver si realmente puedo. Ya, eso. Veamos si realmente puedo. ¿Quién me dice la fórmula? Hay que elevar este a la 28, pero esto es 2 a la 1/2, así que queda 2 a la 14. Y coseno y seno de 28 veces por pi cuartos. Ah, pero 28... Yes, 28 partido por 4, 7. 2 a la 14, coseno y seno de 7pi, pero es que 7pi es 6pi, es un múltiplo de 2pi, un múltiplo de 360, es decir, tenés que darte como, a ver, 6pi es 3 vueltas, tenés que darte 3 vueltas completas y te va a sobrar un pi. Estoy usando periodicidad acá, porque 7pi es 3 por 2pi más pi, 6 más 1. Y como este es un múltiplo de 2pi, no cuenta al momento de calcular los senos y los cosenos por la periodicidad. Entonces me sobra el pi nomás, coseno y seno de pi. Pero es que el coseno y seno de pi es coseno de pi, que es menos 1, más i por... y el seno de pi, el seno de 0 es 0, seno de pi medio es 1, y seno de pi es 0. Ah, es 0. Así que 1 más i a la 28 vale menos 2 a la 14. ¡Qué maravilla! ¿Ven? ¿Ven que es agradable esta fórmula? Yes. ¿Está todo bien? Sí, no me equivoqué en ninguna parte. Eso. Y probablemente, a ver si puedo hacerlo de otra manera. Mira, se los voy a comprobar de otra manera, ¿ya? Astuta. 1 más i a la 28 es 1 más i cuadrado a la 14.
1 más i cuadrado, cuadrado binomio. 1 cuadrado más el doble producto más i cuadrado. A la 14. Ah, pero aquí cuadrado menos 1, así que esto es 2i a la 14. Es 2 a la 14, y el i a la 14, ¿cuánto vale? I cuadrado menos 1. Así que se me acabó la pizarra, espérame. Entonces, ¿dónde voy? Entonces, aquí voy a ir, ¿ya? Voy a seguir allá. Entonces me queda 2i a la 14, es decir, 2 a la 14, i a la 14, pero es que i a la 14 es i al cuadrado a la 7. I cuadrado menos 1. ¿Es que lo mismo? Así que este teorema no lo vamos a demostrar por razones de tiempo, pero les voy a decir cuál es la clave de la demostración. La clave, en todo caso, la clave de la demostración es un teorema que tampoco tendríamos tiempo de demostrar porque bueno, ni siquiera es parte del programa, porque, mira, voy a tratar de hacer la demostración de la propiedad 2. ¿Ya? Z1 por Z2 era R1, R2, coseno y seno teta 1, coseno y seno teta 2. Simplemente estoy multiplicando, aún no estoy multiplicando las expresiones. Estoy multiplicando las expresiones trigonométricas, entonces sería R1, R2, coseno teta 1 más i seno teta 1 por coseno teta 2 más i seno teta 2. ¿Okay? Si yo hago este producto de números complejos expresados como forma cartesiana, va a ser este por este, coseno teta 1 por coseno de teta 2, y después viene este por este, menos por el i cuadrado, seno teta 1, seno teta 2. Más i veces, y aquí aparece otra expresión, que es de este tipo, pero con una suma probablemente en el medio. ¿Ya? Entonces, de lo que se trata aquí es que existe la fórmula de adición. Fórmula de adición para el seno y el coseno. Y eso es lo que subyace la demostración. Que si yo calculo el coseno de una suma de ángulos, coseno de teta 1 más teta 2 va a ser coseno teta 1, coseno teta 2, el valor de la función en ambos, menos seno, seno. Seno teta 1, seno teta 2. Esa es una de las dos fórmulas, porque son dos fórmulas de adición. Para el seno y para el coseno, y para el seno hay una similar. Pero cuando se trata del seno, no son la misma función como aparece acá, sino que es seno de teta 1, coseno de teta 2, más coseno de teta 1, seno de teta 2. Se alternan las funciones. ¿Ves? Seno, coseno, seno, coseno. Y eso que aparece aquí es lo que aparece acá. Por lo tanto, el resultado de todas estas, la aplicación de estas fórmulas de adición me da justo R1, R2, coseno y seno, teta 1 más teta 2. Por lo tanto, la propiedad 2 de la proposición es la que resulta de estas fórmulas de adición. Pero es que estas fórmulas de adición tampoco las hemos demostrado. Entonces, estoy haciendo una demostración basándome en un teorema que no hemos demostrado. Entonces, ustedes ven, no es muy bonita la demostración porque deja algo pendiente. Ahora, si ustedes dicen, profe, ¿por qué no demuestra la fórmula de adición para el seno y para el coseno? Porque toma tiempo. Y bueno, ni siquiera la tengo preparada porque no es parte del programa que yo recuerde, no aparece en el libro la demostración de esto. Y bueno, la demostración vagamente la recuerdo. Veamos, por ejemplo, si tengo un teta 1 y un teta 2 en el primer cuadrante, ¿ya? Y entonces tengo esos dos ángulos ahí, teta 1 y teta 2, y entonces yo sé cuánto vale
Entonces lo que me preguntan a mí es, ¿qué pasa si yo calculo el seno de teta 1 más teta 2? Entonces hay fuegos de artificio geométricos aquí, porque teta 1 más teta 2 va a ser este ángulo más este, entonces por aquí va a estar el teta 1 más teta 2. Teta 1 más teta 2. Y tengo que calcular el seno de eso, entonces voy a tener que hacer 3 dibujos. Van a haber un triángulo acá para este, otro triángulo para este y un tercero para este. Y seguramente hay que usar algún teorema de proporciones de geometría, ¿no? Ángulos congruentes, tienen los mismos lados, las proporciones son iguales, pero bueno, ahí uno dice, entonces estamos usando un teorema más antiguo aún, que tiene que ver con las proporciones, y ese cómo se demuestra, entonces hay que volver ahí otros 200 años más para llegar a esa demostración. Bueno, entonces ustedes ven de nunca acabar. Entonces simplemente vamos a dejar esto sin demostración, y la observación es que estas fórmulas de adición son las que me permiten demostrar la propiedad 2 de la proposición. Y las otras también, porque el cociente da la resta, y hay una fórmula para la resta que es similar aquí, le cambio al teta 2, le cambio el signo, y entonces aquí el coseno no es alterado con un cambio de signo en el ángulo, pero el seno sí, entonces aquí aparece una suma. Y aquí asimilar, etc. ¿Ya? Pero como les digo, muchachos, lamentablemente no tenemos todo el tiempo del mundo. Algunas cosas las vamos a dejar sin demostración. Bien, continuamos acá. La dejamos sin demostración, pero por lo menos ustedes saben que existe, pues, y después más adelante, si en otro curso la necesitan o necesitan demostrarla, bueno, ahí en ese curso se ocuparán de ese problema. Bien. Hagamos un ejemplo. Ya hicimos un ejemplo, cómo calcular la potencia de un número complejo. De hecho, aquí el que hice yo, el 1 más i a la 28, aquí lo hacen en el libro 1 más i a la cuarta. Yo le gané, ¿ves? Puse potencia 28. Ok. Y así se calculan las potencias. Entonces, lo bueno de esto, de estas fórmulas, es que me permite calcular las raíces enésimas. De hecho, alguien me preguntó en un ejercicio donde había que calcular la raíz cuadrada de 1 más i, o la raíz cúbica de 1 más i. Y le dije, bueno, no lo hagan porque todavía no tenemos las herramientas para hacer ese tipo de cálculos. Ahora las vamos a ver. Raíces enésimas de un número complejo. Y este es el teorema del de Moivre al que yo me refiero, realmente. Me refería. Dice, se dice que, definición. Entonces, esta definición es importante. Se dice que un número complejo, se dice que el complejo Z es una raíz enésima de A más BI si Z a la N es A más BI. Entonces aquí me están dando el número complejo A más BI. Entonces, se dice que el complejo Z es una raíz enésima de A más BI si es que al elevar ese número complejo a la N obtengo A más BI. Yo sé que si que en los reales yo siempre puedo hallar a un número A más BI igual A, es decir, como estoy en R, este número complejo va a ser un número real nomás. Si yo en R considero este número real y lo veo como complejo, entonces una raíz cuadrada de este número, bueno, depende, pues si el A es positivo, entonces el Z sería una raíz cuadrada. Y si el A es positivo, sabemos que hay dos. Hay dos raíces cuadradas. Z es raíz de A, porque estoy suponiendo que el A es positivo.
y el z igual a menos raíz de a. Hay dos soluciones de esta ecuación en R si el a es positivo. Si el a es negativo, ya no tiene soluciones en R. Si a es negativo, z cuadrado igual a, bueno, no tiene raíz en R, pero lo puedo escribir así, mira. Menos el valor absoluto, ¿ya? Porque el a es negativo. Recuerden que el valor absoluto de a es menos a cuando el a es negativo, así que esta fórmula vale. Y entonces yo aquí también voy a obtener dos soluciones, pero van a estar en los complejos, porque necesito sacar las raíces cuadradas de menos el valor absoluto. De menos el valor... para este yo sé que hay un número real positivo, así que tiene dos raíces, más menos la raíz del valor absoluto de a. Y necesito un número complejo que al cuadrado me dé menos 1. Ahí está. Entonces tengo dos soluciones aquí. La raíz del valor absoluto por i y la raíz del valor absoluto de a por menos i. También hay dos soluciones. Hay dos soluciones, pero en los complejos, ya no en R, por el hecho de que el a es negativo. Bueno, pero es reconfortante saber que a pesar de que no hay ninguna solución en R, en el cuerpo más grande C hay dos. Y por ejemplo, otro ejemplo. Consideremos esta ecuación en R. X al cubo igual a R tiene solo una solución. Aquí no hay problemas con el signo, ya, porque estamos con raíces cúbicas. Si yo pongo x al cubo igual menos 1, también va a haber una única solución. Tiene solo una solución, a saber, x igual a 1. Y como le digo, si cambio el 1 por menos 1, va a haber una única también, que va a ser menos 1. Entonces, pero en C hay 3. O sea, esta ecuación, x cubo igual a 1, tiene 3. O sea, tiene el conjunto completo de soluciones, pero los complejos, no en R. Y esa es la fórmula que viene a continuación. Por lo tanto, el cuerpo de los números complejos es muy cómodo para resolver ecuaciones polinomiales, ¿ya? Porque todos los polinomios tienen la cantidad total máxima posible de raíces. Por ejemplo, ese polinomio de grado 3 tiene 3 raíces en los complejos. Y en R tiene solamente una sola solución pillufla. Muy poca cosa, una. Ok. Entonces, hay que tener cuidado con la notación raíz enésima de algo, ¿ya? Porque recuerden que la raíz enésima de algo da un montón de posibilidades. La raíz cuadrada de 1, en términos concretos, la raíz cuadrada de 1 tiene dos valores, 1 y menos 1, porque hay dos soluciones que al cuadrado en R, ¿no es cierto? Entonces, esto de tomar la raíz, usar esta notación para un número complejo también es complicado. Por ejemplo, si yo hago la raíz cúbica de 1 más i, vamos a ver que tiene 3 soluciones, ρ1, ρ2 y ρ3, porque es una raíz cúbica. Es una solución en Z, perdón, en C, es una solución, o es el conjunto de soluciones de esta ecuación. ¿Cuántos complejos hay cuyo... Profe, Yes. ¿por qué dice que raíz cuadrada de 1 puede ser menos 1? Sí, porque la raíz cuadrada de 1 puede ser menos 1, porque ¿qué significa la raíz cuadrada de 1? Son todas las soluciones de esta ecuación. Y menos 1 funciona. Menos 1 cuadrado igual 1. ¿Eh? Profesor, Estudiante. ¿por qué? No entendí por qué en los complejos hay 3 soluciones para Porque X elevado. el contenido del teorema. Aún no he enunciado el teorema, por eso no lo entiendes. Déjame enunciar el teorema, ¿ya? Teorema. Y hay que demostrarlo. Teorema 9. Página 144. Te estoy anunciando que voy a poner el teorema que me da
Entonces, si z es r coseno y seno teta, entonces las raíces enésimas de z son n en total. Son las siguientes. Zk es la raíz enésima del r, coseno y seno de todos los ángulos. Recuerda que cuando yo ponga aquí un ángulo, cualquiera sea este, no va a ser teta, otro ángulo alfa. Si yo elevo esto a la enésima potencia, voy a tener que elevar esto a la enésima potencia, me va a dar el r de vuelta, y n veces este ángulo me va a dar teta. Entonces, una de las soluciones va a ser teta partido por n. Porque si yo elevo esto a la enésima potencia, me va a transformar esto en r, y esto lo va a multiplicar por n y va a quedar teta. Coseno y teta. Ya, pero es que no es la única, porque recuerda, por la periodicidad. Yo puedo, el teta lo puedo cambiar por un múltiplo de 2pi, porque cuando yo multiplique aquí adentro por n, el n se va a eliminar, va a quedar teta, coseno y teta, y aquí 2k pi, la periodicidad me va a hacer que aquí me dé el mismo valor coseno y seno teta, siempre. Ya, y aquí el k puede ser 0, 1, hasta n menos 1, porque si pongo 2 por n aquí, y al dividir por n me queda 2pi, ese no cuenta. Pero aquí hay n en total. Y este teorema es el que me da la fórmula de las raíces. Y eso lo vamos a demostrar, no hay tiempo ahora, pero lo vamos a demostrar en la próxima semana, porque esta es la última clase de esta semana para nosotros. La próxima semana voy a demostrar este teorema, se llama el teorema de De Moivre, un matemático francés que lo descubrió o lo demostró hace muchos años ya. Un siglo, 2 siglos, no sé, no me acuerdo en qué fecha fue. Pero este es el teorema clave, este es el teorema que me permite hallar las soluciones, ¿ya? Entonces, no lo puedo demostrar porque no tengo tiempo, pero por lo menos hagamos un ejemplo. ¿Ya? Hagamos en los 5 minutos que tengo, permiso, voy a prender un botón y ya vuelvo, ¿ya? En los 5 minutos que tengo voy a calcular las raíces cúbicas de... Calcule las raíces cúbicas, calcule el conjunto, eso, las raíces todas. Hay 3, ¿ya? Y enseguida lo hago, ¿ya? Y ese va a ser el último ejemplo de la clase. Ok, solución. Raíz cúbica. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar el teorema. Pero para aplicar el teorema tengo que primero expresar esto en forma trigonométrica. Pero que esto ya lo sabemos. ¿Cuánto era? Raíz de 2, coseno y seno de pi cuartos. Ese fue el primer ejemplo que hicimos al principio de la clase. Entonces, las raíces cúbicas de este número son 3. Porque el k varía. 0, 1, 3 menos 1, 2. 0, 1 y 2. Z1, Z0, Z1, Z2. El Z0, ¿cuánto va a ser? La raíz cúbica del R. Porque el R valga raíz de 2. Raíz cúbica de raíz de 2. Estoy usando la fórmula. Coseno y seno de... Estoy poniendo k igual a 0. Así que este compadre no cuenta. Pero el teta sí cuenta. Pues pi cuartos partido por n, que es 3. Entonces aquí me va a quedar... Bueno, esto es 2 a la 1 medio a la 1 tercio. Es 2 a la 1 sexto. Es raíz sexta de 2. Coseno y seno de pi doceavos. Porque 4 por 3, 12. Aquí, raíz sexta, mismo cálculo del R,
coseno y seno. Ah, pero aquí la cosa se me complica porque tengo que poner k igual a 1. Entonces me va a quedar pi cuartos más 2pi partido por 3. Raíz sexta de 2. Paso el 4 para acá. O sea, multiplico por 4 arriba y abajo, pongámoslo de esa manera ya. Entonces aquí, si multiplico por 4 arriba va a quedar pi. Y aquí va a quedar 8. 9 pi 12. Y el último, antes que se me acabe, coseno y seno de, con k igual a 0, 1, 2. 4. 4 pi. Pi cuartos más 4 pi partido por 3. Raíz sexta 2. Coseno y seno de 16, 17. Listo, se acabó la clase. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Digo, mañana hacemos clase de ejercicio. No, mañana tenemos una clase de materia, porque la clase de ejercicio ya la hicimos el lunes. Ya, mañana continúo con esto y mañana hago la demostración. ¿Ok?